¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por estar aquí en el reencuentro en la pantalla de Canal 4. Transitando ya este mes de noviembre, nos vamos acercando a fin de año y bueno, con esto todo lo que significa, ¿no? Distintas actividades, cierres del año, de encuentros y todo lo que se proyecta incluso ya para lo que será el próximo año. A veces nos anticipamos mucho a hablar de esto en lugar de vivir el día a día, ¿no? Que es lo importante. Pero bueno, acompañamos también un poco ese transitar nosotros desde aquí, desde tan cerca, desde lejos. Y los invitamos ya a comenzar el programa con esta presentación. Desde su adolescencia supo que la ingeniería sería su camino. Tras cursar el secundario en la Escuela Técnica de Chajarí, inició los estudios universitarios en La Plata, donde se recibió de ingeniero mecánico e ingeniero laboral, con maestrías en eficiencias energéticas y energías renovables. Su búsqueda laboral lo llevó en 2001 a Venezuela. También vivió en Italia y regresó a Argentina, donde consolidó su familia. Incorporado a una compañía americana, trabajó por un tiempo en Brasil y desde hace más de 2 años reside en Miami, donde trabaja como ingeniero de riesgos para América Latina y el Caribe. En Tan Cerca, desde lejos, Marcelo Confalonieri. Vamos a recibir a Marcelo Confalonieri, como lo decíamos en la presentación, un vecino de nuestra localidad, alguien que bueno, pertenece a esta zona y que está viviendo hoy en otro país. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, buen día, Rosana, ¿cómo te va? ¿Todo bien por acá? Gracias por el espacio, por la oportunidad. No, a vos, por favor, por darte tu tiempo para esto. ¿Desde dónde estamos charlando? ¿Dónde estás vos? Bueno, yo estoy en Miami, específicamente nosotros estamos ahora residiendo en Doral, que es una comunidad que está muy cerca, a 15 millas de Miami. Así que, bueno, desde ahí llegamos el 1 de abril del 2023. Bien, ya sí, hace sí. Un par de años, 2 años y pico. Sí, estamos transcurriendo nuestros primeros años acá. Yo bueno, es largo el recorrido, pero cuando apliqué, digamos, empecé en el proceso de selección de la compañía que estoy ahora, pasé 14 meses en Brasil. Y después de ahí, bueno, se hizo toda la movida para venirnos como familia acá a Estados Unidos. Sí. Cuando estuviste en Brasil, ¿fuiste también con la familia o la familia quedó acá en Argentina? No, la familia quedó, nosotros estábamos en La Plata, así que, bueno, como era un proceso, digamos, por un tiempo limitado, no hacía mucho sentido que toda la familia haga 2 movidas. Ya teníamos previsto, no teníamos definido el cuándo, pero sí sabíamos que iba a suceder esto de tener que mudarnos a Estados Unidos. De hecho, desde la primera entrevista, digamos, ahí fue como ese proceso familiar de empezar a armar todo, ¿no? O sea, claro. Empezó con una idea mía de búsqueda, de tratar de cambiar donde yo estaba, digamos, en la compañía que yo estaba, tratar de buscar otras opciones. Cuando apareció esta opción era en el exterior porque la compañía no tiene presencia en Argentina, así que era obviamente que había que hacer una mudanza y ahí se empezó como todo, ¿no? Empezamos a ver cuáles eran las opciones de un lado, cuáles eran nuestras pretensiones del otro lado, cuáles eran las posibilidades de parte de la compañía. Bueno, fue un proceso largo, finalmente logramos acordar con la compañía este traslado al exterior, empezando por Brasil y luego ya llegar a Miami. Así que bueno, fue todo un proceso familiar bastante estresante por algunos momentos, sí. Y que bueno, con bastantes desafíos como sigue siendo ahora, digamos. Sin duda. Y Marcelo, contanos a qué se dedica la compañía, en todo caso, cuál es tu rol dentro de ella. Sí, bueno, yo empecé, digamos, trabajando en la industria. Yo soy ingeniero mecánico, ingeniero laboral, hice un máster en maestrías en eficiencia energética y energías renovables. Y desde hace más o menos 15 años pasé del sector de la industria, digamos. Yo empecé en 2001, es un recorrido largo, pero bueno, en 2001
me mudo a Venezuela, estuve 3 años en Venezuela, después de ahí automáticamente paso a Italia, estuve 5 años en Italia, volví a Argentina y cuando vuelvo a Argentina tuve que redireccionar, digamos, bastante, reconstruir mi carrera porque donde yo estaba no quería seguir haciendo eso, no encontré el nicho como para seguir desarrollándome, así que empecé a buscar, digamos, haciendo una reconstrucción de mi carrera profesional. Entré en una planta de generación de energía eléctrica en Dock Sud, y ahí estuve un tiempo y luego sí hice ese paso al área de seguros, en donde me desempeño como ingeniero de riesgos en el área de generación de energía eléctrica, ¿no? Entonces ahí empezó ese percorso, ese recorrido, digamos, pasando por varias empresas y bueno, actualmente la compañía es una compañía americana, se llama Liberty Mutual, y yo me desempeño como ingeniero de riesgos para todo lo que es América Latina, Caribe y Brasil, digamos. Bien. Bueno, vaya que es por lo que vos decís, por lo que abarca un rol muy importante, ¿no? Sí, bueno, es básicamente, digamos, el área de seguros de energía comprende 3 áreas: el departamento de suscripción, que vendría a ser el más importante, que es el que analiza los términos y condiciones. En nuestra parte sería como el primer filtro. Nosotros somos el primer filtro que hacemos la evaluación de los riesgos, identificamos las exposiciones, damos el ok para que el proceso dentro del marco de negocio, ¿no? Así que bueno, sí, trabajamos muy de la mano con el área de suscripción y el área de siniestros, que obviamente es al final de la cadena. Claro. Marcelo, un ratito hacia atrás nos vamos, por unos minutos. ¿Cuántos años? Retrocedemos. ¿Tu paso por la escuela en Chajarí, dónde fue? ¿Qué recordás de eso? No, recuerdo todo. Tengo, para bien o para mal, tengo una gran memoria. Como siempre digo, tengo un gran disco rígido. Poca memoria RAM, pero mucho disco rígido, así que bueno, esto compensa un poco. Bien. Nada, yo fui al jardín de infantes en el Colegio Hermanas, ahí fue mi primer contacto con la escuela. Antes había ahí que era un mixto, después obviamente ya cuando empecé la escuela primaria en Álvarez Condarco, hice mi escuela secundaria en la escuela técnica, que está muy cerca de casa, ¿no? 2 cuadras de casa. Sí, donde sigue estando tu familia, o sea, donde sigue estando tu casa. Sí, ahí están, los viejos están ahí, así que arraigados ahí, así que bueno, bueno, eso transcurrí, digamos, hasta que terminé el secundario. La escuela técnica, el secundario, y después me fui a La Plata a estudiar. Marcelo, ya en la escuela técnica vos cuando ingresaste tenías esa visión de volcarte hacia la ingeniería. Sí. La verdad que lo tenía, o sea, siempre me gustaron mucho el tema de los autos, que bueno, obviamente fue ese como el faro, la luz que yo me quería dedicar a esa industria, digamos, pero bueno, obviamente cuando o sea, ese es el objetivo que te lleva a buscar algunas cosas, perseguir algún camino, pero cuando después entré en la facultad, ahí fueron mudando, digamos, me fui reorientando, fui conociendo mucho más. De las opciones, de las distintas opciones, que no era solo que el ingeniero mecánico, o sea, esa conexión uno a uno que hay muchas veces cuando uno empieza con una carrera, se fue ampliando, así que bueno, nada, sí, lo tenía claro, la verdad que quería estudiar, primero quería estudiar, que era lo más importante, ¿no? Lo tenía muy claro que yo quería seguir estudiando, bueno, ahí gracias a Dios tuve el apoyo de mis padres, que obviamente me apoyaron en este paso, digamos, que hay que dar, ¿no? Que es importante. La familia no solo tiene que estar el interés de uno, sino el apoyo de la familia. Sin duda. Y empezar ese primer desarraigo, ¿no? ¿Te fuiste? ¿A dónde estudiaste? ¿En La Plata? Yo estudié en La Plata, sí, en la Universidad Nacional de La Plata. Así que bueno, eran otros tiempos. Hoy uno piensa como tú más cercano, digamos, en aquella época para mí. Era muy lejano, yo había por diferentes circunstancias, había estado solo 2 veces en Capital Federal, ni conocía La Plata, solo que bueno, había algunas, digamos, contactos que ya estaban en La Plata, algunos chicos más grandes, y bueno, ellos por ahí preguntando, conociendo, bueno, quién está en La Plata, no sé por qué, la verdad, porque estaba la opción de Rosario, pero nunca la evalué. Sinceramente fue como un camino directo a La Plata. Y bueno, ahí llegué un 13 de enero
y ahí arrancó todo. Bueno, pero tu memoria está intacta, que Sí, 13 de enero. ya te digo, sí, 13 de enero. Son fechas muy importantes, Claves. ¿no? O sea, que van marcando mucho lo que a uno le va pasando en la vida, ¿no? Entonces, para mí fue bastante fuerte esa fecha porque, bueno, fue el primer momento que me separaba totalmente de mi familia. Claro. Entonces, y me quedaba solo y había que, Además, las vamos, arriba. distancias, el transporte, hoy es muy diferente, ¿no? Bueno, hoy Esto que hacer estamos 500 haciendo kilómetros, nosotros claro, es un hoy hacer contacto 500 diario que lo kilómetros puedes tener. tal cual, hacer 500 kilómetros hoy es mucho más, digamos, accesible. Antes eso era parecía una eternidad, un mundo. Obviamente que todos fuimos evolucionando en ese sentido también. Esto que mencionás, ¿no? Que creo que fue también la pandemia, creo que hizo un break Sí. en este sentido, en tema de las comunicaciones, la flexibilidad para muchos de los trabajos. Por ejemplo, en mi caso me cambió muchísimo. O sea, hoy ni se cuestiona nada. O sea, si yo estoy acá hoy en casa, estoy trabajando, si estoy en la oficina, estoy trabajando, y nada, es algo que se instaló. ¿Tu primera partida hacia el exterior fue a Venezuela? Sí, yo terminé de estudiar en el 2001, yo terminé en el 98, julio del 98, me recibí de ingeniero mecánico, me enganché en hacer ingeniería laboral, quería tener alguna salida más. Terminé ingeniería laboral y bueno, ahí se dio la opción para noviembre del 2001 irme a Venezuela, la empresa en la cual yo trabajaba. Gané un Plena contrato. crisis en el país, Marcelo. No, un mes antes, ¿no? Un mes antes, crisis claro, fue en bueno, sí, está bien, claro. fue en diciembre. Diciembre del 2001, yo me fui por esas casualidades en noviembre. Así que bueno, fue sí también mi primera salida, si bien había estado viajando a los países vecinos por trabajo, fue mi primera salida así como también al exterior a conocer, ¿no? Así que ¿Y la familia llegué dónde se conformó, Marcelo? Porque, bueno, nombraste tantos países Bueno, donde viajaste. ¿De dónde sos? ¿Cuántos chicos tenés? Yo tengo dos nenas, Micaela y Camila. Micaela tiene 16 años, Camila tiene 11. Bueno, son argentinas, así que nada. Bien, ahí sí la pegaste. Familia se fue conformando, la familia se fue conformando, digamos, después de la etapa de Italia. Ahí 97, 2007, 2008, Micaela nace en el 2009. 2007, 2008, ahí se empieza como a conformar, pero de nuevo, o sea, había una idea, nosotros nos regresamos, ya te digo, son momentos, decisiones que uno va tomando, que ve. En ese momento Argentina había repuntado bastante lo que era el tema laboral, la economía y demás, así que había opciones, así que cuando hicimos el análisis dijimos, bueno, este es el momento de volver a lanzarnos. Lo que yo estaba claro es que tenía que reempezar mi carrera, digamos. Claro. Así que bueno, y ahí fue. ¿Tu esposa es argentina? ¿Sí? Sí, es argentina, sí. Te pregunto esto porque a veces, bueno, son distintas las circunstancias de nuestros entrevistados. Distintas circunstancias y puede pasar que te encuentres... Claro, con alguien en otro punto. Sí. Y a veces la contención que uno necesita en cuanto a lo que es, vos mencionabas el desarraigo, al tener gente que comparte tu cultura, comparte un poco lo que tiene que ver con las miradas de un país y demás, las costumbres, se hace un poco más fácil, ¿no? Se hace más llevadero. Sí, a ver, uno va tratando de resolver a medida que son caminos muy personales, entonces uno va tratando de resolver a la medida que los problemas se presentan y de la mejor manera que uno entiende que esos problemas pueden ser resueltos, ¿no? Entonces, vamos por ahí. Y esta decisión de ir 2 años atrás a Miami o a Estados Unidos, mejor dicho, ellos acompañaron, estaban justo en la preadolescencia, ¿cómo toman por ahí los chicos? Fue una decisión que se tuvo que tomar. Yo siempre, o sea, desde el primer momento cuando vi que había una luz al final del túnel con las entrevistas, lo que hice fue plantear abiertamente esta posibilidad que teníamos de emigrar.
Así que bueno, obviamente en esa situación hay idas y vueltas, altos y bajos, que sí, que no. Bueno, las chicas por ahí, me acuerdo todavía que cuando le digo, bueno, mira, esto ya es serio, hay una propuesta económica, la propuesta laboral de movimiento es esta, ahí es como que yo intento, ¿no? Y ahí uno se sorprende con los hijos muchas veces. Cuando yo le quiero como preguntar, decir, bueno, ¿qué piensan ustedes? Y me acuerdo patente que Micaela me dice, papá, ya tomaste la decisión, o sea, es como que me hizo sentir como que ya estaba todo armado y no hacía sentido y ellos estaban acompañando. Claro. Y la verdad que bueno, de nuevo es muy diferente. He visto algunas notas tuyas por ahí con chicos más jóvenes, que con familia es un mundo diferente. Sí, sí, claro. Ni más ni menos difícil, es diferente. Y bueno, porque uno ya piensa en otros aspectos, por ejemplo, Claro. dónde nos íbamos a instalar, era un tema de buscar mucho el colegio. Acá el primer colegio es el colegio del vecindario, digamos, el que obviamente te tienen que recibir sí o sí, y bueno, obviamente ahí en función de las distancias, las ubicaciones, las posibilidades, bueno, hicimos un mapeo que, bueno, hoy tenemos un panorama más claro. Cuando llegamos tuvimos que decidir, digamos, dónde instalarnos en función de recomendaciones, en función... Y de vuelta, y también a veces, que también es una cosa interesante, que es, todo el mundo te dice, pero al fin y al cabo tenés que tomar vos la decisión, Claro. ¿no? O sea, sos vos, ¿no? La regla de los demás no aplica muchas veces para Claro, uno, por sí, es supuesto. bueno saber, No, sí, es bueno ni los escuchar. consejos, ni la experiencia de otro, porque como vos decís, le tiene que tocar a uno y es uno el que está transitando por eso. Entonces, Sí, cada persona es diferente, cada sí. familia es diferente, tiene por ahí objetivos diferentes. Entonces, bueno, sí, una vez decidido que veníamos acá, sabíamos que, bueno, yo trabajo en Brickell, en Miami, en el centro financiero, digamos, pero bueno, sabíamos que ahí no era una opción que damos, primero por costos y segundo Claro. por oferta educativa, que si querés una oferta de educación de calidad, tenés que irte a un privado que es muy caro. Entonces decidimos empezar a buscar otras alternativas, y bueno, ahora estamos acá en Doral. La verdad que Miami es muy latino, todavía digamos que uno puede sentirse, digamos, cómodo porque todavía es muy latino, si bien hay reglas, costumbres y un montón de cosas americanas, pero bueno, sigue siendo muy latino. Claro. Entonces, Y donde ustedes están viviendo es un poco más tranquilo, por decirlo de alguna manera, que toda la movida que genera Miami. sí, no, a ver, sí, o sea, acá, o sea, Miami, lo que tiene Miami, particularmente la zona de la playa de Miami, ¿no? Lo que Claro. uno ve, eso es esa movida nocturna, digamos, de mucha oferta nocturna, y bueno, obviamente uno se aleja de eso. Inclusive hemos ido, creo que 2 veces a South Beach, solo para conocer, para estar ahí, para sacarte la típica foto. Pero bueno, después nosotros elegimos ir por ejemplo, cuando nos vamos a la playa, elegimos ir a playas más del norte, donde son playas más familiares, más tranquilas, donde esa movida ya no está, digamos, ¿no? Bien. Y esto de la escolaridad con el idioma, bueno, supongo hoy los chicos se forman desde muy temprano con inglés, muchos, ¿no? Y sobre todo la tecnología les facilita muchísimo. En ese sentido, bueno, vos sobre todo que has viajado ya antes que la familia, manejabas también inglés, supongo, porque bueno, es el idioma que te permite vincularte con tus pares, ¿no? Sí. Sí, bueno, eso fue un poco, bueno, las chicas en La Plata iban a un colegio donde siempre se confunde un poco, ¿no? El colegio bilingüe, ¿no? Yo digo que hoy uno aprende que por ahí es un colegio en el que te enseñan inglés, pero como hablamos mucho con las chicas acá, no te dan materias en inglés, te dan inglés, pero no te dan materias en inglés. Entonces, hoy mi hija está recibiendo biología en inglés, matemática en inglés, y un montón de otras materias en inglés, con lo cual toda digamos, las palabras relacionadas con esos temas están, entonces eso es lo que vas adquiriendo, ¿no? Micaela sí tenía un buen nivel de inglés cuando llegó acá, porque bueno, obviamente es más grande. Camila no, Camila le costó más, ella es más chica y encima fue una de las personas que quizás la pandemia le afectó más, digamos, ¿no? Ella estaba en tercer grado cuando estaba todo el tema pandemia, costó organizarse en Argentina, no fue el mismo nivel, la misma intensidad que se mantuvo durante ese tiempo.
Entonces, bueno, obviamente que el proceso de Camila hasta hoy, porque tuvo que incorporar el idioma primero, lo cual le llevó un tiempo, hoy ya está mucho mejor, más fluida, y también le tuvo que incorporar la carga, o sea, la forma de estudiar lo que acá se pide y todo, o sea, fue como un combo bastante grande para ella. Claro. Así que bueno, nada, apoyando Hay y que transitarlo, tratando. claro. Hay que transitarlo, no queda otra, sí. Marcelo, ¿y qué, bueno, 2 años ya con el conocimiento de la diaria ahí en Miami, ¿no? En Estados Unidos. Sí. ¿Qué es lo que más te costó de lo que es costumbre habitual ahí? ¿Qué es lo que más extrañás? Porque en todo caso eso compensa con lo que uno le cuesta, porque Sí. tal vez lo que tenías incorporado es otra cosa. ¿Qué es lo que más extrañás de tu vida acá o de la que tuviste en otros países? A ver, yo soy un poco particular, pero sí, uno lo que extraña, o sea, lo que es clásico y que siempre uno recalca de Argentina es la espontaneidad, ¿no? O sea, allá se generan vínculos de manera espontánea, se generan reuniones, encuentros de manera muy espontánea, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que uno seguramente va a encontrar como un denominador que no hay en otros lugares, digamos, ¿no? Entonces, todo es más programado, todo tiene que haber un porqué, todo se planea un poco más. Entonces, bueno, eso creo que va a ser un común denominador de las personas que estamos afuera, que vamos a coincidir por ahí en que la espontaneidad es diferente, ¿no? Esa espontaneidad de la Argentina, de los lugares donde vos llegás, enseguida empezás a hacer vínculos. Bueno, eso acá no es tan fácil, empezás a generar vínculos, acá como te decía, bueno, en Miami, siempre el primer punto de contacto vas a tratar de integrarte con personas de tu misma nacionalidad. Bueno, nosotros hemos generado un grupo de argentinos que hay acá y bueno, nos vamos, y si no, bueno, también vas agregando algunas otras, pero bueno, al ser muchas veces tan marcados ahí, venezolanos, colombianos, de Centroamérica, no tantos mexicanos, pero sí hay brasileños y argentinos. Bueno, cada uno va un poquito arrimándose con los suyos, digamos. Con los suyos, entonces, claro. ¿Y en el trabajo tenés compañeros argentinos? No soy el único argentino en la región. Sí, sí. Bueno, como te decía, el no tener la empresa, personas, o sea, no tener la empresa presencia en Argentina, por ahí, bueno, tiene oficinas en Brasil, en San Pablo, en Bogotá, en Colombia, en Puerto Rico, en México. Entonces, por ahí la empresa se nutre por ahí de gente que va haciendo su carrera profesional desde esos lugares, ¿no? Entonces, ¿Y cómo pudiste aplicar, como argentino, cómo pudiste aplicar en una empresa que no tenía? Porque más allá del mérito, que supongo que es lo que obviamente te llevó a obtener el lugar, porque quienes están al frente de evaluar eso han considerado que estabas preparado para esto, pero bueno, sos argentino y no hay aquí una bajada de la empresa, ¿por qué pensás que pudiste aplicar? Bueno, eso es interesante, porque ¿qué pasó? Ahí retrotraigo un poquito cuando yo me vuelvo de Italia, me di cuenta que no tenía red de contactos, digamos. O sea, había estado trabajando mucho, había estado como corriendo, trabajando, desarrollándome profesionalmente, pero no tenía una red de contactos, digamos. Estamos hablando de un tiempo de muchos años atrás, entonces no había, por ejemplo, un LinkedIn, no había otras plataformas, era todo más manual, digamos, si bien estaba internet, pero era bastante más manual todo el tema de búsqueda y demás. Entonces, bueno, cuando llego de Italia me di cuenta que no tenía una red de contactos, digamos, ¿no? O sea, no tenía a quien llamar en el caso en que yo quisiera cambiar de trabajo o necesite trabajo. Entonces, bueno, fue una búsqueda bien artesanal de entrar a los portales de trabajo y empezar a aplicar y aplicar. Tuve 3 meses en ese proceso. Entonces, bueno, fue mi primera lección aprendida. A partir de ahí empecé a generar red de contactos, digamos, que eso es algo bueno por ahí a los que nos están viendo, a aquellos chicos que están estudiando, a chicos que están ya en carreras universitarias, empiecen a hacer una red de contactos. Hay muchísima gente en LinkedIn o Instagram que se dedica a mencionar y a charlar sobre eso, así que, pero bueno, es importante tener una red de contactos. Esta red de contactos me permitió
o sea, la mayoría de los contactos empezaron a ser locales, de Argentina, pero también del exterior. Y ahí, bueno, fue donde esa red de contactos fue creciendo, creciendo, creciendo. Y cuando yo tomo la decisión de decir, bueno, voy a salir a buscar, voy a ver qué hay. Ya había pasado por un proceso en la empresa de 2019 de una venta y quedé en una posición un poco, digamos, vi como peligro muy cerca, y bueno, eso me hizo reflexionar de que ya quizás era un momento de empezar a buscar otra cosa, porque podía venir el momento en el cual no tenga trabajo, digamos. O sea, no necesariamente uno a veces digamos, queda fuera de una organización por capacidad, sino por un modelo de negocio, por decisiones corporativas, por un montón de otras cosas que exceden a uno. Entonces, ahí en ese momento empecé a apelar a mi red de contactos. Había una persona acá en Miami, le mando un mensaje. Tengo intenciones de buscar trabajo, y ahí empezó un poco todo, digamos, pero el mensaje sería: ármense de una red de contactos, manténgala activa, manden un saludo y trabajen sobre eso. Claro. Bueno, qué interesante, ¿no? Porque de manera solitaria y tal vez sin, no sé, tus expectativas habrán sido muchas, pero digo, sin saber si realmente llegaría, y bueno, y mirá cuál es el final, ¿no? Evidentemente el avanzar, el no rendirse, el seguir es el camino, o sea, no queda otra. Los resultados después están. Sí, a ver, tenés que tener esa necesidad interna, ese motorcito interno de querer ir progresando, de querer ir viendo. Yo soy, digamos, bastante inquieto en ese sentido. Así que bueno, siempre estoy mirando qué puedo hacer, con quién, dónde, siempre estoy buscando, ¿no? De hecho, en seguros empecé en seguros, al año me pasé a otra empresa, o sea, como que bueno, trato de moverme, ¿no? De no estancarme. Siempre nuevo, lo que uno ya hizo o lo que uno hace ya es parte de lo que uno tiene, digamos, ¿no? Entonces eso no me lo quita nadie, o sea, la experiencia esa no me la quita nadie. Entonces vamos a por más un poquito, pero sí, es un camino. Bueno, obviamente no tenía una receta, no tengo una receta, fue todo muy de voz interior, escuchar, tomar decisiones, y siempre, como digo, ¿no? Siempre lo mismo que le dije a mi familia, le digo: mirá, las decisiones que yo tomo son en base a un análisis y esperando a que todo salga bien. Eso puede no salir bien, no significa nada, volvemos al punto de partida y nos relanzamos de vuelta. O sea, es así, es un poco así. Sin duda, sí, la verdad que me quedo con este último mensaje. Bueno, la verdad fue un placer encontrarnos a través de la pantalla de Canal 4. Somos contemporáneos con vos, y bueno, y en ese sentido, aparte de pertenecer a una familia muy conocida aquí en la región, por lo tanto es lindo saber de las experiencias de nuestra gente. Esto no es cuestión de ser chismoso, no, como decimos en el pueblo, sino de alguna manera de aportar a través de una entrevista lo que pasa en otros lugares, lo que le pasa a la gente que se va a otros lugares, ni mejor ni peor, como decías vos hoy, simplemente una experiencia distinta, diferente, y que bueno, siempre merecen ser compartidas, porque a alguien seguramente del otro lado esa experiencia le puede servir para algo, ¿no? Y por eso te agradezco la disposición. No, por favor, o sea, vos, sí, la verdad que, a ver, como reflexión, digamos, el mensaje es que hay que seguir, hay que trabajar mucho, hay que esforzarse, hay que capacitarse, hay que estudiar, pero bueno, hay como libertad, ¿no? Yo siempre, hay algo que trato es de tener libertad, y la libertad te la da todas esas, o sea, la experiencia que vos tenés, la cantidad de idiomas que puedas manejar, los contactos que pueda tener, etcétera, ¿no? Entonces, sí, por ahí ese mensaje, digamos, de que obviamente se puede. Creo que soy una persona que puede decir que se puede, en el sentido de que, como bien dijiste, o sea, salí del límite de Santa Rosa de la Cachispa, y bueno, hice un trayecto, digamos. No hay límite, no importa dónde vos nazcas, no importa dónde vos estés, tenés que tener la pasión.
no es fácil, lleva muchas horas de sueño, te quita muchas horas de sueño, tenés que dedicarte a eso, obviamente dejas otras cosas de lado, pero bueno, se puede y nada, hoy creo que el mundo también está mucho más cerca, hablo del mundo en general, o sea, no hay Sí, región sí. que no esté pasando, todas las regiones hoy tienen un poquito, geopolíticamente hablando, alguna dificultad. Ujú. Pero bueno, hay herramientas, o sea, por ejemplo, utilizar siempre, digamos, las cosas que vos puedas tener a mano, no pensar que necesitas todo para después arrancar. Arrancá con lo que tenés, Con lo que tenés, claro. arrancás con lo que tenés y en base a eso vas construyendo, digamos, no hay otra forma, digamos, ¿no? Es cierto. Para los que venimos de Sí, a abajo. veces anhelar algo más allá sin superar esos pasos previos no sirve. Entonces escalando, ¿no? Uno a uno. Ir construyendo de a poquito, día a día, ese camino que finalmente te va a llegar, te va a depositar en algún lugar. Que no Claro. necesariamente tiene que ser el lugar que vos querés, no necesariamente tiene que ser de la magnitud que vos querés, ¿no? Pero Ujú. con seguridad que te va a posicionar en otro lugar desde el punto de vista de crecimiento personal, crecimiento profesional, de cosas que has vivido, de experiencias, te va a generar mayor fortaleza interna para momentos en que no son tan buenos. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que son muy difícil de ponerle un valor, pero que están y que, bueno, eso es parte de lo que te vas cosechando en el camino, digamos, ¿no? Claro, sin duda. Marcelo, un gusto, ¿eh? Muchísimas gracias por tu Igual, tiempo. Rosana, gusto de verte, saludos a todos por ahí y espero que estén muy bien. Bueno, que Hasta el sigas bien próximo vos también. momento. Bueno, otro joven de nuestra localidad que ya escucharon ustedes con toda esa trayectoria, ¿no? En busca de sus sueños, de lo que quería encontrar en algún punto del mundo. Y bueno, y así fue como hoy, desde hace 2 años ya, está viviendo en Estados Unidos junto a su familia. Nos despedimos con esta charla, con la entrevista con Marcelo y renovamos la propuesta. Nosotros para el próximo miércoles estaremos aquí en la pantalla de Canal 4 a partir de las 21:30 horas. Recuerde que recibimos sus consejos, recibimos también sus críticas, por supuesto, y las propuestas de futuros entrevistados, que hay muchos de nuestra región viviendo en otro país. Los esperamos el miércoles, porque más allá de las distancias geográficas están las raíces, por eso hacemos tan cerca desde lejos.